A medianoche, una isla que vive de vacaciones se convierte en un escenario de película. Carretera oscura, luces intermitentes, tráfico desordenado, gente intentando volver al hotel, lo normal después de un accidente grande. Nada que parezca noticia nacional. Y sin embargo, esa noche, según registros internos obtenidos meses después, un ciudadano estadounidense de 23 años termina muerto por disparos de un agente federal de inmigración. El nombre es Rubén Ray Martínez. Tenía 23. Había viajado desde San Antonio con su mejor amigo para pasar un fin de semana en la playa. Trabajaba en un almacén de Amazon, le gustaban los videojuegos y, según su mamá, nunca había tenido problemas con la policía. Era, en sus palabras, un joven cualquiera, un buen chico, no violento. El lugar, South Padre Island, un punto de vacaciones de primavera donde cada marzo se amontonan miles de jóvenes. La fecha, 15 de marzo de 2025. Lo que hace que esto explote no es solo el final, es todo lo que viene antes, y todo lo que, según el artículo, no se dijo durante 11 meses. Porque lo que se sabía por medios locales en su momento era que había habido un tiroteo, pero lo que no quedó claro, hasta que aparecen estos documentos, es que en esa escena no había solo policías locales. Había un equipo de Homeland Security Investigations, una unidad que normalmente se mueve en operaciones especiales, y estaba ahí, en un cruce, asistiendo a la policía local, dirigiendo tráfico. Esa sola imagen ya cambia el tono, porque una cosa es un control de tránsito con agentes locales. Otra muy distinta es un operativo con presencia federal, en un contexto de control migratorio, de noche y en un lugar saturado. Los documentos, según el texto, fueron obtenidos por American Oversight vía una demanda bajo la Ley de Libertad de Información. Los registros están fuertemente censurados, pero describen una secuencia. Poco después de medianoche, en una intersección con tráfico pesado tras un accidente con heridos, un Ford azul con 2 personas se acerca. Los agentes le ordenan al conductor que se detenga. El reporte no explica por qué lo ordenan, solo dice que al principio no obedeció, y luego sí se detuvo. Los agentes rodean el vehículo, ordenan que salgan, y ahí, el momento que parte la historia en dos. Según el informe interno, el conductor acelera hacia adelante, embiste a un agente, y ese agente termina sobre el capó. En ese instante, un supervisor dispara varias veces a través de la ventana abierta del conductor. El auto se detiene. Los paramédicos, que ya estaban por el accidente previo, atienden de inmediato. El conductor es llevado a un hospital regional en Brownsville y muere. El pasajero, también ciudadano estadounidense, queda detenido. Y el agente que habría sido embestido recibe atención por una lesión de rodilla y sale del hospital. Esa es la versión técnica. Fría, cortante, y casi siempre cuando un documento se lee así, parece que todo encaja. Pero aquí empieza el segundo golpe. La mamá de Rubén, Rachel Reyes, dice que a ella le confirmaron que su hijo recibió 3 disparos. Y dice algo más, que una semana después del hecho, un investigador le habría contado que existían videos del tiroteo que contradicen la versión que dieron los agentes federales. Eso cambia todo, porque abre 2 realidades paralelas. En una, Rubén acelera intencionalmente, convierte el auto en arma y el disparo es defensivo. En la otra, hay una interpretación distinta del movimiento del auto, si fue un impulso mínimo, si soltó el freno, si reaccionó tarde, si hubo confusión, si intentó huir, si no entendió la orden, si el agente se colocó en el lugar equivocado. Un segundo de diferencia puede decidir si una escena es un ataque o un error trágico. Y ahí entra una pregunta que los expertos en uso de fuerza repiten desde hace años. ¿Por qué un agente se coloca frente a un vehículo en una situación así? En el texto citan a Geoffrey Alpert, un experto en tácticas policiales de la University of South Carolina, diciendo que no te paras frente al auto,
no te pones en peligro, porque no sabes si la persona huirá. Si huye, podrías morir. Eso no es una opinión cualquiera. Es doctrina de seguridad en muchos entrenamientos. Evitar la posición que te obliga a disparar para salvarte. Entonces, la cámara mental se acerca al punto exacto: el auto, el cuerpo, la distancia, la velocidad real, la dirección, el tiempo entre la orden y el movimiento, y si hubo espacio para otra alternativa. Según el texto, el DHS no explicó por qué no emitió comunicado ni notificación pública sobre este tiroteo con participación de un funcionario en casi 11 meses. Ese vacío es lo que convierte un caso local en un caso nacional, porque si no hay declaración, la narrativa crece sola, y cuando una narrativa crece sola, lo que domina no es la verdad, es la sospecha. Más todavía cuando el artículo afirma que este sería el primero de al menos 6 tiroteos mortales por parte de funcionarios federales desde el inicio de una ofensiva migratoria nacional en el segundo mandato de Trump. Ahí el tema deja de ser solo ¿qué pasó esa noche? Se convierte en ¿qué está pasando en general? Porque cuando más agencias federales son reasignadas para priorizar control migratorio, el radio de contacto con la calle se amplía. Y cuando el radio de contacto se amplía, los incidentes aumentan. No por maldad automática, por matemática humana. Más operativos, más interacción, más fricción, más posibilidad de error. También aparece una pregunta que suena simple, pero es letal. ¿Por qué un equipo de HSI, una fuerza especial enfocada en organizaciones criminales transnacionales en puertos, está haciendo control de tráfico en una isla turística? Puede ser apoyo puntual, puede ser coordinación real, puede ser parte de un operativo más grande. Pero la gente no ve apoyo puntual, la gente ve federales en la calle. Y esa percepción, para comunidades latinas, pesa. El texto dice que la investigación principal quedó a cargo de los Texas Rangers y que sigue activa. También menciona que el reporte estatal se habría completado en octubre y que podría presentarse ante un jurado investigador para posibles cargos penales, según la madre. Eso también importa. No es un caso cerrado. No es se justificó y ya. Está vivo. Y aquí entra otra tensión, casi siempre invisible. El tiempo. Cuando una familia pierde a alguien, el reloj no avanza como para el sistema. Para el sistema es expediente. Para la familia es el día 1 repitiéndose. Mientras tanto, las oficinas no responden, las autoridades no comentan, los nombres de agentes aparecen censurados, y la pregunta se queda pegada en la garganta. ¿Por qué? En el artículo, los abogados de la familia lo dicen sin rodeos. Buscan rendición de cuentas y transparencia. Preguntan por qué estaba HSI ahí y por qué se disparó contra un ciudadano estadounidense en ese contexto. Y hay un detalle más que vuelve esta historia aún más delicada: la zona. South Padre Island está cerca de la frontera, y cada vez que aparece frontera, aparece la mezcla: turismo, crimen, migración, operativos, tensión política. Es un lugar donde una escena normal puede convertirse en un símbolo. Ahora, la parte que muchos no quieren escuchar. También existe la posibilidad de que la versión del DHS sea correcta. Si el auto realmente embistió intencionalmente a la gente, si lo subió al capó, si se percibió amenaza inminente, el uso de fuerza suele justificarse bajo la lógica de defensa. Pero incluso si esa versión es correcta, la pregunta no desaparece. Solo cambia de forma. ¿Por qué se llegó a ese punto? ¿Por qué ese posicionamiento? ¿Por qué ese nivel de riesgo? ¿Por qué ese silencio público posterior? ¿Y si la versión no es correcta? Entonces, el caso cambia de nombre. Ya no sería defensa, sería exceso, sería error, sería encubrimiento. Y eso es dinamita. Ángulos, distancias, movimiento real. Y hasta que ese video se aclare, el caso seguirá con 2 historias al mismo tiempo. En una, un agente salva su vida y la de otros. En la otra, un joven no recibe oportunidad.
Y lo más duro es que a estas alturas, mucha gente ya eligió cuál versión creer, sin ver el video. En comunidades latinas en Estados Unidos, este tipo de noticia no se lee como un episodio aislado. Se lee como una señal del clima. Operativos más agresivos, más presencia federal, más choques en situaciones cotidianas, más miedo. Y ese miedo cambia rutinas, cambia cómo se maneja, cambia cómo se responde en un control, cambia si alguien se detiene o no, cambia el nivel de pánico cuando ves luces detrás. La historia de Rubén Martínez también tiene ese efecto. No solo duele por lo que pasó, duele por lo que sugiere. Porque si un control nocturno puede terminar así, entonces la calle se siente más frágil, más impredecible. Ahora viene lo que importa. ¿Qué sigue? Si la investigación estatal está activa, hay una ruta clara. Revisar evidencia, revisar videos, revisar cámaras corporales si existieron, revisar declaraciones, reconstruir la escena, definir responsabilidades. Si el caso llega a un jurado investigador, la pregunta será simple y brutal. ¿Hubo justificación real o no? Y si el DHS no quiso hablar durante 11 meses, la presión pública solo va a crecer. Al final, la historia se resume en una imagen imposible de ignorar. Una noche de tráfico, una orden, un movimiento, un cuerpo sobre un capó, disparos, y un joven de 23 años que no vuelve a casa. La verdad completa no debería depender de filtraciones ni de documentos censurados. Debería estar sobre la mesa, con claridad, porque sin claridad lo único que crece es el miedo. Y el miedo, cuando se instala, nunca se queda en una isla. Se riega por todo el país.